obra de esos autores. Bueno, pero en su momento seguramente pasó, se habían desvinculado de él y siguieron su camino haciendo otras cuestiones. Muy bien, Jennifer. Sí, y en ese sentido es porque yo creo que el entrevistador le quiso decir de que, bueno, que Charlie abrió las puertas en el sentido de que, bueno, él fue el primero que le pasó esto, conocido. Claro. Ajá. Y de ahí como que todos quisieron evitar el mismo error. Claro, ya supieron eso y dijeron, bueno, empezaron a hacer, digamos, más límites o tener en cuenta estas circunstancias. Pamela Pinfari, que levantó la mano. Pamela. Sí, profe, yo lo que encontré también, que no sé si por ahí aplica mucho lo que estamos hablando, pero me pareció un punto en común con lo que pasa con Paulo Londra, que solo podía producir para la firma de Epic Ligas. Con Cerú pasaba lo mismo, ninguno de ellos podía actuar como solista mientras estuvo con la banda, solo que todo lo que hacían lo debían hacer en conjunto. De hecho, hay muchas letras como No hay forma de pedir perdón de Pedro Aznar, que él la escribe él, pero lo aplica Cerú Girán. No lo podía producir solo como solista, por ejemplo. O Mundo Agradable de David Lebón, pasó lo mismo. Está bien. Muchas gracias por la información, ¿bien? De nada. Me están desasnando, como decíamos antes. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más está que quiera decir algo al respecto? Profe, y en lo que dijo Jennifer, también creo que le había ofrecido producir su primer disco porque tenían el proyecto de armar Cerú Girán, pero no tenían dinero, también menciona. Bueno, ahí hay un punto importante, ¿no es cierto?, de que este productor le pone dinero, que nosotros no sabemos hasta qué punto, en el caso de Londra, esta gente también puso dinero y fue posible editar. Cuando uno, a veces con dinero las cosas son más fáciles, obviamente son más fáciles. Claro, y Billy Bond como que ya era conocido en la escena del rock y Cerú Girán, o sea, los integrantes todavía no. Entonces ya tenía más experiencia, digamos. Aunque después los otros lo superaron ampliamente. Exacto, Billy Bond, yo la verdad es que ni me acuerdo. No sé después si hizo demasiado, pero la verdad es que no me acuerdo. Y tanto uno como el otro de los de Charlie y demás ha llegado hasta nuestros días. Claro, usaron sus pistas, pero incluso no tuvo éxito, pasó desapercibido. No tuvieron éxito. Claro. Bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo respecto de esto? Bueno, a mí los desafíos me parecieron muy interesantes. Si ustedes se ven, hasta ayer corregí. Por supuesto que no he puesto puntaje, pero todos los que vi que estaban hasta ayer, tienen una devolución al respecto. Estuvieron muy bien, y bueno, los insto a todos a seguir en el tema de los distintos desafíos que vamos a ir planteando. Bueno, voy a pasar entonces al tema de hoy. ¿Les parece? ¿Quién va a ser mi ayudante para pasar el power? Alguien que sea mi ayudante. Y antes ¿cuánta gente, por favor, levante la mano, cuántos son los que leyeron el artículo? Uy, muy bien. Muy bien. ¿Quién? Muy bien. A ver si acá si yo pongo abrir fila. No, lo saco. Bueno, ¿quién me va a contar un poquito? Gabriel, que levantó la mano. Y lo tengo acá. Otros han levantado la mano y no lo tengo. Gabriel, breve descripción del caso. Bien, una pareja querían comprar un departamento, fueron a un remate que se estaba haciendo. En último momento se cambiaron los números referente a las propiedades. Entonces, cuando se estaba rematando X propiedad, pensando que era una, que no era, este chico compró la propiedad, ofreció dinero, nadie más ofreció, lo cual le pareció extraño. Resultó comprar una propiedad que era una mansión en ruinas, que ni siquiera era completa, sino que era aparentemente como un tercio de la propiedad, que después tuvieron que ir a ver quién tenía la otra parte de la propiedad, en vez de comprar el departamento que ellos tenían pensado. Por esta confusión, al final se quedaron con el departamento y tuvieron que poner mucha mano de obra para lograrla dejar en condiciones para poder habitarla. Muy bien. Ahora, vamos a ir entonces a algunas cuestiones puntuales. ¿Quién me quiere leer el 1123 del Código Civil y Comercial?
Si quiere, profe. Verónica. Bueno, acá tengo Verónica. Micaela, estése ahí que en cualquier momento le damos a usted. Verónica. Profe, perdón, ¿cuál me dijo? 1123, que es la definición de compraventa. Ah, bien. No, perdón, es que pensé que había dicho 1023 y no sabía cuál era. No, 1100. Bien. Sí, vamos, Verónica. Acá. Hay compraventa y una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Conforme a esa definición que ustedes acaban de escuchar, en este caso especial, ¿tenemos compraventa? Sí. ¿Por qué? Sí. Paula. Paula Castillo, ¿por qué tenemos compraventa? Bueno, Gabriel, ¿por qué tenemos compraventa? Porque de momento se dan esas condiciones. ¿Cuáles? Uno quiere comprar y el otro quiere vender, quiere dar la propiedad. Pero después hay que ver la confusión de qué propiedad era. O sea, hay una entrega de dinero por una cosa, sería la propiedad. Bien, hay una entrega de dinero por una cosa, pero esa entrega de dinero es para lograr ¿qué cosa? Transferir la propiedad. ¿Transferir o obligarse a transferir? La obligación. Obligarse a Obligación. Recuerden una cosa, nosotros estamos hablando de un contrato. Los contratos en nuestro derecho, ¿qué carácter tienen? Son consensuales, primero que Son nada. consensuales, todos. Por lo tanto, lo que yo hago en un contrato es obligarme a. No hago, me obligo a hacer. Puede ser que lo haga de inmediato, entonces uno como que se confunde, pero no es que yo haga directamente, yo haga o dé o lo que fuera. No, me obligo a. Es que puede ser una obligación de dar, de hacer, de no hacer. Acuérdense que el contrato, ¿qué es respecto de las obligaciones? Una fuente. Fuente de las obligaciones. Bien. Entonces, ahora veamos. Si ustedes me dicen que es un contrato, yo quiero saber los elementos esenciales del contrato. ¿Cuáles son los elementos esenciales para que exista contrato? La cosa cierta y el precio. No. El No estoy hablando de compraventa, estoy hablando en los contratos en general. Objeto, causa y consentimiento. A ver, Valentina, que la tengo ahí. Hola, ¿yo? Hola, Valentina, sí. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato? El consentimiento. Consentimiento. El objeto y la causa. Y la forma depende de las opiniones de los autores. ¿Y cuándo? La forma cuando sí es necesariamente parte. Sí, en aquellos casos donde, en caso de que no esté la forma, produce la nulidad del contrato. Es decir, ¿qué tipo de forma? Solemnitate. Bien, veamos entonces si este contrato tiene sus elementos esenciales. Consentimiento. ¿De qué está hecho el consentimiento? ¿De qué se conforma el consentimiento? De oferta y la aceptación. Oferta y aceptación. ¿Hay en este contrato oferta y aceptación? ¿Hay en este contrato oferta y aceptación? Sí. ¿Oferta de quién? Del martillero. ¿Aceptación? Del joven. Chico. Pregunto, ¿qué tipo, qué clase de aceptación? ¿Qué manifestación de la voluntad para aceptar? ¿Gestual? ¿Cómo? Gestual, porque no es que levanta como un cartel. Gestual, tácita, también está bien. Y dentro de las tácitas, ¿cuál? Por signos inequívocos. Exactamente, por signos inequívocos. El caso típico del signo inequívoco es el levantar la mano en una subasta, ¿verdad? Entonces tenemos oferta y aceptación.
una determinada forma de oferta y una determinada forma de aceptación. Ahora bien, esa aceptación tiene todos los elementos del consentimiento. Para que haya consentimiento, ¿qué tiene que haber? El consentimiento significa voluntad. Para que un acto sea voluntario, ¿qué debe tener? Discernimiento, intención y libertad. Discernimiento, intención y libertad. Ojo, la capacidad que me dijeron por allí, sí, pero lo que se hace es decir que la capacidad es el presupuesto. Una vez que ustedes ya tienen se trata de una persona capaz, entonces ahí sí hablamos de discernimiento, intención y libertad. De una persona incapaz no podemos hablar de esto. Muy bien. En este caso en particular, ¿tenemos discernimiento? Sí, ¿por qué? Porque las personas, perdón. Sí, porque el chico quería comprar una casa, o sea, el discernimiento. Él quería comprar una casa y ¿qué más? Eso es intención. El querer es la intención. ¿El discernimiento qué es? Tenía la edad suficiente. Tenía edad suficiente. Entendía 28 años y tenía ¿qué cosa? Tiene 28, pero ¿qué es lo que tiene? Una plena capacidad. Más que plena capacidad. ¿Qué tiene? Cuando uno habla capacidad de ejercicio. Cuando uno habla de que el acto es voluntario, ¿habla de qué? De que tiene que haber ¿qué? Discernimiento, intención y libertad. Discernimiento, intención y libertad. ¿Qué es el discernimiento? El poder distinguir lo bueno y lo malo. Exacto. Y que te consigue o no a tarea. Bien, Marina José. Marina, en este caso, ¿qué es lo que tenía este chico? Obviamente que tenía capacidad, pero ¿qué más tenía íncita en esa capacidad? El discernimiento para decidir respecto ¿Para qué tipo de acto? Lícito. ¿A qué edad se a adquiere? Los 13. A los 13. O sea que obviamente tenía discernimiento. ¿Tenía intención? Por allí, ¿quién me lo dijo? ¿Godoy? Sí, tenía la intención de comprar una vivienda. Tenía la intención. Es decir, la intención viene a ser lo que se dirige hacia el centro. Si yo quería eso y quería comprar y compré. Discernimiento, intención y libertad. ¿Sí? Sí. Bueno, no hay ningún elemento que pudiera estar obstaculizando ningún vicio. ¿En la intención el error? El error. ¿Qué error en este caso pueden imaginar ustedes? ¿De qué tipo? Material respecto de la cosa. ¿Qué error es ese? ¿Qué tipos de errores conocen? No estoy haciendo así. Aunque debería ser, ¿eh? De hecho, matarlos. De capacidad, error de hecho y de derecho. ¿Es error de derecho? No, es error entonces de hecho. ¿Que recae sobre qué? Sobre la cosa. Sobre el objeto. Y más que sobre la cosa, sobre el objeto. la calidad de la cosa en general seguro, porque él creía que estaba comprando una cosa y compró otra. Pregunto, ¿es un error excusable? Sí, porque es determinante de la voluntad. Sí, es determinante de la voluntad, pero en este caso en particular, ¿él podía sostener que había habido error? Por los cambios que se dieron a último momento, ¿podría llegar a alegar eso? Podría. Yo por eso les digo, acepto las dos respuestas. Esta de Gabriel que dice podría y me dice, bueno, mire, cambiaron a último momento. Si ustedes leen mejor el artículo, la respuesta es no. ¿Por qué? Yo entendí
leyendo el artículo que en realidad habían cambiado el orden de las cosas que iban a dar, pero no los números, y en el folleto salía bien el número de lo que él quería comprar, que al final terminó vendiéndose a un precio mucho más alto de lo que él podía gastar. Aquí me dicen en el chat, ¿no? Elisa me dice, podría, pero también creo que había una pizarra que mostraba la casa que se vendía con un número distinto. En realidad lo que estaban mostrando era un número distinto y no era, o sea, él tenía anotado su número y cuando mostraron en la pizarra era un número, era el número que él tenía de antes, pero ahí claramente estaban mostrando otra cosa. Ese es un primer elemento para decir que él no podría, porque él, y en este caso la palabra antigua era error excusable. La palabra moderna o la forma moderna es si realmente él conoció o pudo conocer. Y él en realidad aquí pudo conocer, tenía un folleto, en realidad él no tenía un folleto, él tenía un número anotado, con un folleto que él había visto antes y no se había actualizado. Quiere decir que había habido una cierta publicidad, todo esto lo deduzco yo, había habido una cierta publicidad y él se da cuenta de que efectivamente coincidía el número, pero no la propiedad. Entonces, ahí tienen un primer elemento, pero hay un segundo elemento en el cual el error no sería del todo excusable o él debió conocer o haber conocido. ¿Cuál era? Hay un dato así. Profe, ¿no influye que lo que dice en una parte que él solo compró la mitad del edificio? Bueno, eso sí me parece que en algún punto podría haber dado lugar al error y demás. Eso sí, creo que al menos estaba confuso. Pero aquí Pedro me dice que el martillero debe haber dado el nombre, seguramente dio la ubicación y todo. Y se debe haber confundido porque él quería comprar una casa cerca de donde él vivía o iban a vivir y realmente la compró cerca. Ahí hay otro elemento que haría Antonella. Dice, el tema de que no entendía bien el acento. ¿Eso es a favor o en contra de considerar un error de hecho? Antonella, en contra, obviamente. Aquí me dice, Pedro me dice en contra. Antonella me dice a favor. Ustedes suponen, sí. O sea que él podría usarlo como para alegar eso, que no le entendió el acento, quiero decir. ¿Qué idioma estaba hablando? ¿Escocés creo que era o no? No lo dice en realidad, pero... Decía algo como que tenía un acento muy cerrado. Pero que segura, si cuando uno para mí era inglés con acento escocés. Exactamente, el idioma era uno. Porque cuando uno habla de un acento, obviamente está hablando de que está hablando mi mismo idioma, pero no le entiendo. Me cuesta entenderla. Ahora, esto de que el acento en realidad, él, si no comprendía, supongamos que hubiese sido en un idioma extranjero, si él no comprendía, ¿qué debió haber tenido? Alguien que le tradujera. Obviamente. Entonces eso no podría funcionar a favor. Ahora, ¿qué otra cosa es la que le juega en contra también a él? ¿El que quería comprar? Un departamento. ¿Por cuánto era lo máximo que tenía? Claro, el precio, digamos, irrisorio, que evidentemente no podía nunca salir la plata que él subastó. Claro, $10,000 no podía valer el departamento, que él tenía 40 y terminó, o sea, saliendo por 85. Entonces, obviamente, allí había también una cuestión de precio. Pero bueno, lo cierto es que si había o no había un elemento, entendemos que no, pero él aparentemente no lo utilizó, porque se quedó con la propiedad, trató de adherirle la otra parte y se pusieron a arreglarla. Ahora, yo les pregunto una cosa. Cuando uno está en una subasta, ¿la subasta realmente implica compraventa? Sí, es una venta forzosa.
Agustina, Micaela me hace así con la cara que no, y Agustina me dice, es una compraventa forzosa. Agustina, ¿no se está contradiciendo en sus propios términos? Profe, tengo entendido por uno de los artículos de que nadie está obligado a vender en el que se establece que está bien, pero al decir compraventa forzosa, no es lo que se llama una contradicción in terminis, es decir, una contradicción de los términos, porque por un lado digo compraventa, que se supone que es como... ¿Cómo, profe, que no me perdí? Claro, uno dice compraventa forzosa, la compraventa, ¿cómo se supone que es? Voluntaria. Voluntaria. Y forzosa es absolutamente lo contrario de voluntaria. Marina, ¿qué dice usted? No, profe, que en realidad no sé cómo funciona la subasta, pero entiendo que es como que se confirma después porque uno paga, paga después y está sujeto a no sé qué otras condiciones. Porque uno lo que debe hacer en ese momento es dejar un depósito. Voy a hacer una aclaración. Hay muchísimas clases de subastas. El tema de las subastas es un tema importantísimo. Tan importante es que ya hay 2 premios Nobel en economía cuyo trabajo, igual incluso la de los premios Nobel, Williamson, y no me recuerdo en este momento quién es el otro, obtuvieron su premio Nobel en economía porque trabajaron sobre subastas. Y al menos 2 premios Nobel, ellos 2 y otro más, premios Nobel en economía han obtenido por el trabajo que se hace en subastas. Aclaro, hay distintos tipos de subastas. Yo voy a hablar de la que nosotros conocemos. La que nosotros conocemos implica que de un menor valor se va ascendiendo. Hay otros tipos de subasta que se les pone un precio máximo y de ese precio máximo se va disminuyendo. Hay otros tipos de subastas que está en nuestro Código Procesal Civil, que es que uno hace una oferta a sobre cerrado y solo sobre algunas se puede abrir, ¿no es cierto?, algún otro método complementario de ese. Entonces, yo voy a hablar de la subasta que nosotros conocemos. En la subasta que nosotros conocemos, una vez que ustedes compraron, deben hacer al menos el depósito del 10%, que cuando ustedes lo hacen en sobre cerrado, ustedes ya deben haber hecho el depósito cuando hacen la oferta. En este caso, él podría no haber comprado, supongamos acá hubiese hecho el depósito del 10%, se da cuenta de lo que es y podría haber desistido de lo que había hecho. Aquí Pedro me dice, ¿no se da una preferencia para el comprador para obtener ese bien subastado? No, no es una preferencia, Pedro. A ver, entonces, Agustina me dijo, es una compraventa forzosa. Agustina, ¿de dónde saca eso usted? El artículo 1128 establece que nadie está obligado a vender, excepto que se encuentre sometido a la necesidad jurídica de hacerlo. Muy bien, pero la palabra compraventa forzosa, ¿de dónde la sacó usted? No, yo no sé si, no me acuerdo que haya hecho compraventa forzosa, pero leí en borda que dice que es una venta forzosa. Bien, una venta forzosa, una compraventa. Bueno, pero es que tiene razón de ser lo que usted está diciendo, Agustina. Sí. Porque en el Código Civil de Vélez Sarsfield se decía o se definía a la subasta o a la expropiación y se hablaba de otros supuestos diciendo que eran compraventas forzosas. Entonces la doctrina reaccionó contra eso y dijo, no, espere, nada de compraventa forzosa, porque eso es una contradicción. Y además, todos los supuestos de compraventa llamadas forzosas en el código tenían su explicación. Uno en el tema de la subasta, que es una forma especial de compraventa. Otra, la expropiación, que también es una forma especial de compraventa que tiene una regulación específica. Y les digo todo esto porque desde el análisis económico del derecho esto tiene unas explicaciones muy variadas. Es más, grandes fortunas, entre ellas la de Coase, la hicieron precisamente organizando modos de subastar.
A estos premios Nobel del 2020, de los cuales les estoy hablando, son multimillonarios precisamente porque han sido consultados por grandes empresas, esencialmente en las licitaciones de cuestiones inmateriales, como son las ondas radiofónicas, las ondas, ¿no es cierto?, de transmisión de distintos tipos de señales. Por eso les digo que la subasta es una compra-venta, pero tiene una complejidad muy grande. Algún día, si se pone análisis económico del derecho como está programado en la facultad como materia, en una de esas podemos ver algún curso de ese tipo. Pero bueno, a lo que quiero decir con esto es que además, en el caso de la expropiación, por ejemplo, el análisis económico del derecho también le da una explicación muy diferente, que también es una compraventa. Dice, miren, usted, Estado, le permite a los particulares que todos los bienes sean privados, salvo aquellos que en algún momento usted va a necesitar. Entonces, ¿para qué usted va a dejar enormes cantidades de terrenos y demás desocupados o que no puedan ser del dominio privado si por las dudas que usted vaya a construir un acueducto, un puente o lo que fuera? Usted se los da a los particulares. Y cuando usted, Estado, lo necesite en aras del interés común, usted va a poder desapropiar a esas personas, usted va a poder comprar esos bienes de una manera obligatoria, en el sentido que van a pasar de un bien privado a un bien público, pero a través precisamente del mecanismo de una compra-venta específica, porque está regulada en una ley especial que ustedes van a ver el año que viene con la doctora Puerta, y que en realidad de lo que hace es de que se paga, pero se paga solo el daño emergente, el valor económico de la cosa, y no se indemniza el lucro cesante, ni se indemniza tampoco el valor moral que ese bien puede tener para mí. Ejemplo, tienen que realizar un puente importante y expropian mi casa, que había sido de mis padres, de mis abuelos, donde yo nací, nacieron mis hijas, yo me casé, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me van a pagar la tasación simple que se haga del inmueble. Todas esas cuestiones, daño moral o lo que yo pensaba que podía hacer con esa casa y poder ganar con esa casa, todo eso obviamente no me lo van a indemnizar. Entonces, eso que usted dice que es una compraventa forzosa viene de explicar el Código Civil anterior de Vélez. ¿Quieren que les diga una cosa? No he puesto grabación. ¿Ustedes están de acuerdo en que grabe? Sí, profe. Sí, profe. Me había olvidado. Esas cosas son las cosas que ustedes me tienen que hacer acordar. Yo hasta ahora estaba grabando el audio, si no lo paso al grupo o cualquier cosa. Ahí estamos. Ahí va a comenzar a grabar. Profe, entonces quiero poder aclarar algo. Sí. Venta forzosa, ese término se utilizaba en el Código de Vélez. Exacto. Y la doctrina dijo que es contradictorio. Entonces hoy en día no se le dice venta forzosa, ¿verdad? No. Por eso está el artículo que usted leyó recién. Ah, bien. Entonces, ahora, en ese caso solamente... Sí. Entonces, en ese caso solamente se dice que nadie está obligado a comprar, excepto la necesidad jurídica de hacerlo. ¿Cuál sería la necesidad jurídica de hacerlo? ¿Qué estaría imaginando el legislador necesidad jurídica de hacerlo? Un supuesto claramente es la expropiación, pero no han estado pensando esencialmente en eso, han estado pensando en otra cosa seguramente. Para mí, en caso de deuda. ¿De deuda? ¿De quién, Mili? Del propietario para los acreedores, que pueda venderse exactamente el deudor, así puede repartirse entre los acreedores. Obviamente que cuando le rematan y hay una subasta donde se remata una casa porque la ha llevado a remate un acreedor, haciendo cumplir ¿qué principio? ¿Qué principio se cumple? ¿El patrimonio es garantía común de los acreedores? Exactamente, que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. Entonces, cuando yo le llevo una casa de mi acreedor a subasta, porque estoy ejecutando una deuda, obviamente que allí está obligado, no le queda otra salida más que en realidad no vender la cosa, sino que no le queda otra salida más que hacer posible
el cumplimiento de sus obligaciones a través de la garantía que es su patrimonio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hablamos de que teníamos consentimiento y tipo de consentimiento, hablamos de la voluntariedad, ¿no es cierto?, de que la subasta de todos modos implica voluntariedad, hablamos de qué vicios podía tener este acto y qué tal en la compraventa con el objeto. ¿Qué objeto? ¿Cuál es el objeto de la compraventa? En este caso, la transferencia de la cosa. No me gustó. Sobre lo que dice. Objeto. ¿Qué es el objeto de la compraventa? La entré. No, sí. Decilo, Mari. No, digo, aquel bien sobre el cual recae. Y en este caso va a ser la casa, y yo creo que ahí habría error, porque él pensó que estaba en otro objeto, digamos. Bueno, ahí podríamos analizar el error también. Bueno, pero más que nada, cuando yo digo cuál es el objeto de la compraventa, ¿no falta el precio? También. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta dicotomía? El objeto en realidad es la cosa vendida. Pero ¿por qué usted puede plantear esta dicotomía, Mili? Porque son dos partes. Exacto. Son dos partes y es un contrato ¿de qué tipo? Consensual, bilateral. Bilateral. A lo que yo estoy preguntando me refiero a qué es bilateral. ¿Qué quiere decir con bilateral? Chicos, eso lo tienen. ¿Que ambos? Que recaen en una obligación para ambas partes. Ambas partes tienen una obligación. Entonces, el objeto, o digamos mi obligación, para uno es entregar la cosa y recibir el precio, y para el otro pagar el precio y recibir la cosa. Entonces, uno lo puede mirar desde ese aspecto, pero en realidad el objeto de la compraventa es, alguien me dijo recién, el bien sobre el que recae. Y entonces yo, si me lo hubiesen dicho en un examen, yo diría, ¿qué bien? Bien material. ¿Qué más? Con valor pecuniario. O sea, con apreciación pecuniaria. Un objeto material susceptible de apreciación pecuniaria. ¿Y por qué no dije directamente un bien? No. Si me hubieran dicho una cosa, tranquila. Si me hubiesen dicho bien, les hubiera hecho hacer esta aclaración. ¿Por qué no les dije a bien que no? Si me dan bien la definición. Porque la cosa es un bien material y susceptible de valoración económica. ¿Y qué más? Mire, no. ¿Por qué hay bienes? Hay bienes que, si bien son valorables pecuniariamente, no son bienes materiales. ¿Cómo son? Inmateriales. Ejemplo. Derechos. Intelectuales. Derechos y no son transmisibles tampoco. Derechos en general. Crédito me pone acá Elisa. Sí, derechos en general. Con lo cual, ustedes se dan cuenta que ahora lo que hemos venido haciendo con esto es mirar a toda esa otra parte que ustedes ya tienen que saber. Parte general y ¿qué más? Contratos 1. ¿Sí? Y la parte especial. Muy bien. Ahora, con respecto a la forma, ¿tenemos a la forma en el contrato de compraventa como elemento esencial? No. ¿Por qué no? A menos que esté expresamente determinada la ¿Por quiénes? Por el contrato, bueno, en este caso es el de compraventa. Dependiendo del bien, si es un bien inmaterial, registrable o no. No me gusta la respuesta. Sí, no, en realidad estaría incompleta. No está incompleta. No está incompleta. A ver, de nuevo.
¿Cuándo la forma es elemento esencial del contrato? Cuando la ley lo determina, sí. Cuando está penada bajo pena de nulidad. Exacto, cuando la ley determina que la forma debe cumplirse bajo pena de nulidad. Es decir, cuando la forma es esencial. Claro, necesaria para solemnitatem. En este caso, ¿la forma es elemento esencial del contrato? Sí, profesora, porque se trata de inmuebles que debe ser... No, en principio no. Tiene que establecerse como el ejemplo del inmueble y los muebles registrados. A ver, ¿qué quiere decir con eso? No entendí. Que en principio el contrato de compraventa no es formal, pero es formal en el caso de que la ley así lo establezca, como en el caso de un inmueble y el inmueble registrable. Y en ese caso es formal, ¿cómo? Ad solemnitatem. Relativo. No, ad solemnitatem no. ¿Quién dijo relativo? Relativo, perdón. Claro, De es obligación de relativo. hacer la escritura. Espere, no mezclen dos definiciones de formal. Es aprobación. ¿Es formal? Es de solemnidad. Espere, vale. O es formal ad probationem o es solemne como relativo. Son dos clasificaciones distintas. Ojo, vuelvan a contratos 1 y miren bien. Clasificación de los contratos y miren bien forma. Yo ahora lo he subido en el aula de contratos 1 mucho más claramente porque le hice algunas modificaciones. Entonces, reléanlo, porque estas son las cosas que después cuando ustedes están en el examen no saben cómo salir y me miran como si les estuviera preguntando chino básico. Entonces, estas cosas las revemos. Entonces, en la compraventa, cuando hay un supuesto en que puede ser que sea formal solemne. ¿Cuándo? En la donación de un inmueble. En la donación. No, pero eso es donación. Ah. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Puedo repetir? Bueno, al revés. Voy a empezar al revés. Si en general yo no tengo la forma, no es un elemento esencial en la compraventa. ¿Sí? No es un elemento esencial. Porque dijimos que no era solemne, en ningún caso se requiere como solemnidad bajo pena de nulidad. En ningún caso. Supongamos si yo vendo una cosa mueble no registrable. ¿Cuál es la forma? ¿Hay alguna forma establecida por ley? No. La que las partes elijan. La que las partes elijan. Si fuese un bien mueble registrable. Ahí sí. Ahí sí que tiene. La escritura pública. No, mueble registrable. Estoy diciendo. Mueble registrable. Necesito registro. Claro. Necesito una inscripción registral. Y si fuera inmueble, ¿qué necesito? Ahí está, la escritura pública. Ahí necesito escritura pública y después la tradición. No, la tradición también la necesito, pero además de la escritura pública, registral. La inscripción registral para ser oponible a tercero. Ahora, podría darse un caso, pero esto no tiene que ver con la compraventa, tiene que ver con los principios respecto de la forma. Podría darse un caso en que fuese solemne. ¿Cuándo? ¿Qué pueden hacer las partes con la forma? Cuando las partes lo hayan convenido, porque puede ser más riguroso que lo establecido. Porque las partes pueden convenir un modo más riguroso que el establecido. Ahí sí podría ser esencial. Pero es por convenio de las partes. Pero lo que la ley dice, conforme a lo que la ley establece, no.
Ahora, si yo tengo un alumno que en la mesa me dice, mire, podría ser esencial si las partes lo hubieran convenido, está correcto. Ahora, si me dicen que tiene esencial sin hacerme ninguna aclaración, no, está mal. Está mal. Y la confusión que ustedes tienen ya lo van a ver con la doctora de la Sabia la próxima clase, con todo lo que tiene que ver con el boleto de compra-venta. Ustedes deben diferenciar. Una cosa es el contrato de compra-venta. ¿Qué tipo de derecho es un contrato? ¿Qué derecho es? Dentro de la gran clasificación de derechos. Personal. Sí, bueno, personal. Deben distinguir entre el contrato, que es un derecho personal, que es la fuente de las obligaciones por las cuales yo me obligo a transmitir y el otro a pagar un precio, de la transmisión del dominio, de la efectiva transmisión del dominio, que eso sería ¿qué cosa? Un derecho real. Un derecho real. Una cosa es el derecho personal que surge del contrato y otra cosa es la efectiva transmisión del derecho real. ¿Para qué? Para que yo adquiera un derecho real. Si no, mientras tanto lo que tengo es un derecho personal de exigir. Mientras que si yo ya tengo la cosa con todos los requisitos que el código establece, yo ya soy domino. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? Profe, hace rato, cuando dijo que cuando las partes regulan de una manera más rigurosa, dijo que teníamos un solo supuesto. ¿Cómo planteó la pregunta? No, lo que quiero decir es que podría, tanto en el contrato de compraventa como en cualquier otro contrato, la forma podría ser esencial. En algunos, obviamente, lo dice el código, ahí claro que es esencial, pero aún en aquellos que no lo fija el código, la única manera que tiene que la forma sea esencial es que las partes hayan pactado que van a requerir una forma más rigurosa que la que el código establece. Ahí está. Gracias. Muy bien. ¿Quién me va a proyectar el Power? Si quiere, profe, se lo proyecto. Vamos, Verónica. Bueno, yo creo que ustedes lo tienen allí puesto mientras Verónica lo va proyectando. Ustedes tienen allí puesto el Power de manera tal de que ustedes puedan irlo mirando. Yo voy a tratar de hacer una breve, la siguiente, por favor. Contrato de compra-venta, donde dice la segunda. Eso, muy bien. Yo voy a hacer simplemente algo muy básico de esto que tengo acá, porque en realidad ustedes tienen, la primera parte la tienen escrita y tienen el Power. Yo voy a hacer solamente una presentación del tema y ustedes, yo les voy a subir como tarea, la tarea directamente es para que ustedes suban un archivo en el cual ustedes van a terminar de leer este Power, si no lo han hecho, van a leer por cualquier libro, la tarea es esta, leer por cualquier libro el contrato de compra-venta y hacer las preguntas de aquellos que ustedes no entiendan. Ustedes, después de esto que yo básicamente voy a explicar, en el tiempo que me quede, van a mirar el Power, van a mirar un libro, el que quieran, y después de eso, ustedes van a subir como tarea preguntas. Pueden, en este caso, como se trata de preguntas, pueden hacerlo en grupos, es decir, pueden incluso si varios tienen las mismas preguntas, hacerlas en común. Yo no tengo ningún problema con eso. Van a hacer preguntas. ¿Qué dudas tienen de esto que han leído? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La consigna sí. Bueno,
Con respecto a la metodología, ustedes tienen allí puesto qué es la diferencia en realidad entre el código anterior y el nuevo, es decir, para plantear un poco qué tiene el nuevo código. El nuevo código tiene una disminución sensible de los artículos, tiene una redacción que es más clara, más sencilla, más contemporánea, ¿no es cierto? Y ha implicado cambios que en el análisis económico del derecho nosotros llamaríamos que no son dramáticos. Los cambios para el análisis económico del derecho son dramáticos cuando uno cambia de blanco a negro, pero cuando lo que en realidad lo que hace el código es seguir con una línea que se venía dando en la doctrina y la jurisprudencia y toma eso. Por tanto, obviamente que no es ningún tipo de modificación que sea dramática. La siguiente, por favor. Ojo, a mí la metodología me importa, no porque ustedes vayan a hacer una explicación extensa de la metodología, sino que es lo que los ubica no solamente en este contrato, sino en todos y en el código. Y voy a decir algo que dije en la clase anterior y que lo puse por escrito y que está en el aula. Por favor, no estudien, es decir, necesitan estudiar el código, necesitan saber lo que el código dice. Con eso no alcanza. Tienen que saber lo que el código quiere decir, lo que hay detrás. ¿Por qué es esa la solución que hay en el código? Porque el código nació en el 2015, pero no es obra de iluminados en el 2015. Es la obra que ha sido producto de la doctrina, de la jurisprudencia y del propio Código Civil. Entonces, el código dice ahora cosas que tienen que ver con lo que había antes. No es que nació por generación espontánea. Y esas cosas son las que se deben poder explicar. ¿Por qué esto significa esto? Por ejemplo, el caso recién de la compraventa forzosa. Me estaban diciendo algo correcto, que tiene un origen y que tiene un artículo también que lo recepta. Pero si ustedes ese 1128 leen y no saben lo que significa, no saben absolutamente nada. Saben lo que dice, pero no lo que quiere decir. ¿Estamos de acuerdo? Metodología, entonces, es importante. Ahí ustedes tienen libro tercero, que es de los derechos personales, en el título cuarto, que se refiere a los contratos en particular. Muy bien. Estos contratos en particular, el capítulo primero es la compraventa, y ustedes ven como todos los artículos o como metodología propia del código, ustedes tienen que siempre aparecen primero las disposiciones generales, que se aplican a todo el contrato. Luego ustedes tienen el objeto, la cosa vendida, que además de objeto es un elemento esencial del contrato. Y luego tienen el precio, que es el otro elemento esencial de este contrato en particular que se llama compraventa. Obligaciones del vendedor, obligaciones del comprador, y hasta allí prácticamente es la misma metodología que tenía el Código Civil de Vélez Arfiel. Ahora bien, en la sección 6 habla de compraventa de muebles. Ahí sí empiezan las diferencias. Porque antes las compraventas de muebles estaban en el Código de Comercio, ¿no es cierto? Y no estaban reguladas específicamente en el Código Civil, aunque la compraventa se aplicara también para la compraventa civil de cosas muebles, pero no estaba particularmente como está regulado acá en el Código Civil y Comercial, sino que estaba en el Código de Comercio. Entonces ahí tienen el precio, la entrega de la documentación, la entrega de la cosa, la recepción de la cosa, y las cláusulas usuales que se le agregan al contrato. El artículo 8, la sección 8 que se refiere a boleto de compraventa, eso también es novedoso. El boleto de compraventa no estaba legislado en el Código Civil y ahora es un tema muy importante que van a ver ustedes la semana próxima con la doctora de la Sabia y que ya han visto también en contratos 1. Y luego tiene la regulación de la permuta y la de suministro. Sigamos ahora.
Bueno, ahí tienen cómo disminuyeron los artículos. Tenemos 48 artículos, son muy poquitos. De permuta son solamente 4 y de suministro 11. Es decir, hay una cierta sencillez y además bastante limitadas las cantidades de los artículos. Siguiente. También están redactados en una manera más sencilla, con una terminología más moderna. Incluso siempre en los contratos se va a decir que hay contrato de compraventa en vez de habrá, como decía el código antes. Antes se hablaba de compra y venta, ahora se habla directamente de compra-venta, que es la terminología que todos usamos. Siguiente, por favor. Siguiente no tiene mayor importancia, definición. Y acá viene la definición. Hay compra-venta si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio. Entonces, los elementos esenciales del contrato es que sepamos el contrato del cual se trata. Ese es un elemento esencial cuando uno contrata, saber cuál es el contrato. Luego, en el caso del contrato de compraventa, sabemos que es compraventa porque tiene que una parte obligarse a transferir la propiedad de una cosa y la otra parte obligarse a pagar por esa cosa un precio en dinero. Pregunto, si yo me obligo a pagar dólares, ¿es una compraventa? No. ¿No por qué? Porque en principio la obligación es de dar dinero y en este caso no se cumple. ¿Por qué no se cumple? ¿Qué es una obligación en moneda extranjera en este momento? Bien, Elisa, la moneda extranjera no es dinero. De entregar cantidades de cosas. Se considera como una cosa. Está considerada como una obligación de entregar cantidades de cosas. Exacto. La realidad es que eso dice el 765 y el 766 lo estaría desmintiendo. Para aquellos que sostienen que cuando hay moneda extranjera no hay compraventa, ¿qué dirán que hay? ¿Qué contrato dirán que hay? Permuta. Permuta. Porque en la permuta se da ¿qué cosa? Una cosa a cambio de otra. Perfecto, muy bien, Marina. Ahora, esta discusión es un tanto absurda. Primero porque nosotros manejamos los dólares como si fueran dinero, pero más que nada, esa es una explicación sencilla, muy rápida. La verdadera explicación jurídica es porque se le aplican las reglas de la permuta y la permuta tiene 4 artículos y por todo lo demás se regula ¿de acuerdo a qué? A la compraventa. A la compraventa. Entonces no hay muchísimo más que sigamos. Bueno, ahora fíjense una cosa, diferencias con otras figuras jurídicas. Ojo, en todos los contratos, metodología, cómo está ubicada, por qué. Segundo, concepto, caracteres, diferencia con otras figuras jurídicas. Esto deben verlo siempre, tenerlo claro siempre. ¿Con qué vamos a diferenciar la compraventa? Obviamente que la podemos diferenciar con la permuta, la locación. La locación de cosa, la locación de obra y de servicio. Bien. Pero acá le he puesto diferencias, pero en realidad acá no dice diferencias, sino que lo que dice son, está nada más que las diferencias con el código. Sigamos. Me parece que ahora lo que tiene, acá está, bilateral. ¿Por qué? Porque una parte se compromete a dar un precio y la otra a dar la cosa. Es decir, obligaciones recíprocas. No me gustó. En este caso sí son recíprocas, pero no me gustó. Es bilateral porque surgen obligaciones para ambas partes. Bien. Y esto quiere decir que hay prestación y contraprestación. Pero yo sé por qué dicen que, como me dijeron recién la definición, ¿cómo fue que me dijeron?
Obligaciones recíprocas. Recíprocas. Esa es una clasificación que no tiene un verdadero sentido porque nunca estuvo definida en el Código Civil argentino. Eso de obligaciones recíprocas se tomó en la modificación del pacto comisorio y viene de la doctrina italiana, y ni siquiera en la doctrina italiana nunca se pusieron de acuerdo lo que quería decir. Más que nada tiene que ver con esto, que hay una prestación y una contraprestación. Traten de no usarlo porque da lugar a confusión. Entonces definan el bilateral como el código la define. Oneroso. ¿Por qué? Genera ventajas para una de las partes y para la otra. Bien. Conmutativo. Están determinadas las ganancias. Que son ciertas al momento de contratar. ¿Están determinadas las ganancias? ¿Cómo? Las ventajas. Las ventajas o las ganancias. Bueno, ¿las ventajas cuándo? A la hora de contratar. A la hora de contratar. Las ventajas o posibles ventajas están establecidas a la hora de contratar. Acá dice que hay formales y no formales, ya lo vimos recién, y es un contrato nominado. ¿Por qué es nominado? Porque tiene regulación legal. Bien. ¿Es típico el contrato de compraventa? Entiendo que sí. Sí. ¿Qué tipo de tipicidad? Legal. Legal. ¿Qué otro tipo de tipicidad conocen? Social. Bien, vamos. Siguiente. Bueno, aquí esto se los expliqué recién, sigamos. Aquí está la diferencia entre compraventa y contrato de obra. Y el parecido se encuentra cuando yo lo que quiero comprar es algo que tiene que ser construido o manufacturado. Entonces ahí yo estoy celebrando una locación de obra o estoy celebrando una compraventa. Y se confunde aún más cuando yo entrego material para que eso se construya. Por ejemplo, yo llevo una tela para que una modista me haga un trajecito. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Hay una compraventa o hay una locación de obra o de servicio en su caso? El código da una respuesta y dice que si lo que yo he dado para manufacturar es mayor que el precio, obviamente estamos hablando de una locación, en este caso de obra. Pero a veces puede llegar a darse algún tipo de confusión en estos supuestos. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, hace poquito encargué unas lámparas para mi casa. ¿Compraventa o locación de obra? Si dio el material, locación de obra. Fíjense, esta gente tiene local donde exhibe cosas. Yo contraté por internet y encargué conforme a un catálogo. ¿Compraventa o locación de obra? Compraventa. Si yo hubiera ido al negocio, hubiera dicho ese y me lo llevaba. Compraventa. Ahí es una compraventa. Si yo lo encargué conforme a un catálogo y tuve que esperar un determinado tiempo para su fabricación, pueden darme la respuesta que quieran. Ahí puede ser claramente una compraventa o podría ser una locación de obra. Pero habrá que ver en el caso particular. Más sencillo catalogarla como contrato de locación de obra si yo hubiera entregado bienes para que, hubiese entregado material para que eso se realizara. Franco. ¿Cómo le va, profesora? Bien, muy bien. Mire, se puede dar en el mismo ámbito, digamos, un contrato de compraventa a la vez un contrato de obra. Por lo mismo, no. Por ejemplo, comprar un piso de madera y que está incluido en el precio la instalación, por ejemplo. ¿Ahí qué sería entonces? Contrato de obra.
pero el tema que vas con el producto, no solamente con el... O sea, usted paga en el precio del producto, está pagando la colocación. Exactamente. Bueno, ¿qué sería para usted? Yo sería ahí más que todo como que veo que es una compraventa, pero como que tiene también tintes de contrato de obra. ¿Qué me diría alguien que en realidad, Mili, qué sería ese Para contrato? mí es locación de obra. A mí me gustaría que me dijeran otra cosa. Para mí Es no un puede ser de contrato servicio. mixto. Mixto, más que mixto, que me gusta menos. ¿Qué serían? ¿Qué serían? Profe, voy a decir algo, pero si me equivoco, ya pido perdón. No le tengo nada que perdonar si estamos charlando. ¿Puede ser con un contrato conexo? Sí, es un contrato conexo. Ahora fíjense, afinemos. ¿Qué deberíamos mirar para decir si es compraventa o locación de obra? ¿Qué es un contrato conexo? Es un contrato conexo. Pero ¿qué deberíamos mirar para ver si es locación de obra o compraventa? Tiene una función económica, sí, pero ¿qué deberíamos mirar? No sé si me equivoco, pero creo que es lo que yo quise contratar en el primer momento, porque lo otro viene como adherido a ese contrato que realicé. Puede ser, la intención de las partes en algún punto tiene algo que ver, pero ¿qué dice el código? No es la obligación. Si lo que le interesa. Las No prestaciones. es que si lo que le interesa a la parte es la obra, Claro. la mano de obra. ¿Qué me interesa o qué es más valorable o más valorado? ¿El material El o trabajo, la mano de sí. obra? La mano de obra. Claro, la mano de obra. No sé, porque fíjense una cosa, si yo compré un piso que es relativamente barato y me interesa que me lo coloque una persona determinada, ¿qué sería? Locación de contrato de obra. En cambio, si el valor es muy importante y me lo va a poner cualquiera, el piso, el que manden. Compraventa. Claro, ahí tenés compraventa. Hay que mirar. Por eso cuando ustedes me dijeron la intención de las partes, y sí, hay que mirar cuál debe haber sido la verdadera intención de las partes. Hay que empezar a desentrañar las obligaciones del contrato. Miren, esto se los digo ahora y se los digo para siempre y para todos. Cuando uno está hablando de un determinado contrato, ya le doy la palabra a Camila. Cuando uno habla de determinado contrato, uno al contrato le puede poner el nombre que quiera. Puede decir que es cualquier cosa, pero para saber lo que el contrato es, tienen que mirar las obligaciones. Y cuando ustedes miran las obligaciones, están mirando la verdadera intención de las partes. La intención de las partes que se va a dar a través de las obligaciones, o sea, intención de las partes, las obligaciones que están establecidas y la finalidad económica. O sea, lo primero que van a mirar, en realidad, es las obligaciones verdaderas que surgen del contrato, la intención de las partes y la finalidad económica. Todo eso ayuda a catalogar. No importa el nombre que ustedes le hayan puesto. Lo que importa es todo esto que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Camila, me quería hacer una pregunta. Sí, profe, que usted estaba diciendo de que podía ser que si la obra, la mano de obra era más importante que el piso, entonces teníamos locación de obra, y si no, era compraventa. Pero ¿qué pasaría en el caso de que yo quisiera poner un piso que sea re caro, pero con tal persona, porque esa persona sé que lo hace bien? ¿Cómo sería? O sea, las dos cosas. Bueno, ahí usted tiene, a ver, supongamos que fuera del mismo valor. O sea, si una tiene mucho más valor que la otra, si el instalar el piso tiene mucho más valor que la otra, bueno, parecería ser una compraventa. Lo que pasa es que estamos diciendo que es un contrato conexo. Entonces, este contrato cumple su finalidad con este otro, que es la persona determinada. Si lo que es mucho más importante es la mano de obra que la compraventa, pues obviamente hay una locación de obra.
Y si fueran prácticamente los mismos, el código dice que es para diferenciar si es permuta o no, diría que hay compraventa. Pero yo le digo, en la medida en que el sujeto sea relevante, yo entiendo que se trata de una locación de obra. En la medida en que eso sea relevante, determinante del contrato, es una locación de obra. Claro, profe, sería como una obligación de hacer. Yo quiero que lo haga tal persona, no quiero que lo haga cualquiera. Claro, y además se convierte de un contrato que puede ser cumplido por cualquiera, porque si se trata de un determinado piso que puedo adquirir en cualquier lado, eso es muy importante, pero yo lo contrato acá porque yo quiero a esta persona, no a cualquier otra. Profe, sería eso independientemente del precio de la cosa, o sea, cuando ya la calidad del sujeto que quiero que lo ponga... Y ahí, si usted lo ha dejado claro en las obligaciones, va a surgir. Mire, para mí no es lo mismo que me haga, se lo voy a poner con el mismo ejemplo que yo le puse. Se va a casar una de mis hijas y entonces yo le llevo la tela a una determinada modista. Para mí no es lo mismo que me lo haga esa que me lo haga cualquier otra. ¿Sí? Entonces hay locación de obra. Claramente. Bien. Claramente. Entonces, profe, quiero hacer una aclaración. Sí. En cuanto ver si un contrato es de compraventa o de locación de obra. Hay que valorar las prestaciones. Exactamente. Y en cuanto a la calidad del sujeto, digamos, si es determinante. Exactamente, ¿no? exactamente. Bien, gracias. Ojo, a ver, Mili, después le doy la palabra. Ojo, lo que yo estoy diciendo son cuestiones generales. Ustedes en el caso concreto deberán analizar. Y en el caso concreto puede ser que a ustedes les convenga sostener más que es una cosa o la otra. Y entonces ustedes allí tendrán que, a lo mejor en teoría a ustedes no les parece tan bien, pero bueno, igualmente lo van a sostener y tienen argumentos. Estamos hablando de situaciones generales, porque a veces hay detalles en el contrato, hay detalles en el accionar de las partes, hay muchas otras cosas que pueden llegar a mirarse, ¿verdad? Mili, ¿qué quería decir? Pero usted dijo que en la medida en que la persona sea determinante, o sea, la calidad de la persona, o sea, que sea intuito personaje, va a ser para usted locación de obra, y usó el para usted, y dijo antes en el código cómo era. No, lo dijo como rápido y no lo escuché. Para el código, ¿cómo se llama? No, lo que quiero decirles es que el código lo que hace es una cuestión cuando hay dos cuestiones con el tema de la permuta, que uno podría entender, supóngase porque yo ya les hablé de valor de la cosa y les hablé de el sujeto determinante. Entonces, claramente, claramente, si el valor es muy grande y la persona no les interesa, claramente es una compraventa. Si el valor no es tan grande, pero lo determinante es la persona, parece más un contrato de locación. Ahora, lo que quiero decirles es que para mí, en ese caso, sería claramente un contrato de locación de obra. Lo cual no significa que haya otros elementos que ustedes en el caso concreto quieran hacer jugar. Es decir, esto que les estoy diciendo, bueno, en el caso que les di el ejemplo de la modista, es muy claro. Lo que yo quiero que ustedes comprendan es que si nosotros le vamos a dar una ejercitación, en principio le vamos a dar una ejercitación clara, pero que en la vida los contratos no son así de claros. Y que a veces, independientemente de lo que ustedes sepan que doctrinariamente se puede entender o puedo entender yo o algún autor, a ustedes les conviene más otra posición. Entonces ustedes tienen que saber qué argumentos poder utilizar para esa otra posición y sostener de algún modo, sostener y que tenga alguna posibilidad de éxito otra postura. Y sí, dependiendo de qué lado estemos y qué lado nos haga falta. Obviamente. Eso es así. Ahora, si usted es juez es otra cosa.
pero si usted es un abogado litigante, o si usted tiene que dar una opinión jurídica, si usted va a dar una opinión jurídica, va a poner, por esto podría hacer esto, por esto podría hacer aquello, y yo podría sostener tal cosa, y usted va a proponer una salida, que es la que usted crea que va a ser más conveniente para su parte, habiendo analizado los argumentos a favor y los argumentos en contra. ¿Sí? Esa es un poco la técnica, ¿verdad? Bueno, voy a avanzar un poquito más y ya conforme a la hora dejamos, pero recomendándoles entonces el tema de revisar, terminar el Power, leer por algún autor y ver qué preguntas tienen para este contrato. Cuando nosotros, en la próxima clase, le vamos a dar un momentito precisamente para responder a esas preguntas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, acá está la diferencia entre compraventa y permuta. En la permuta lo que claramente hay es cosa por cosa, pero a veces se paga cosa y dinero por una cosa. El caso típico, voy a cambiar el auto por un auto 0 kilómetros, entrego mi camioneta, el auto, más dinero. ¿Qué es? Compraventa o permuta. Bueno, si lo que yo entrego es mayor o igual al valor del bien que entrego, el código dice que es compraventa. Si son iguales, entonces allí lo que estoy haciendo es permuta. O si el valor de la cosa es mayor, no hay discusión alguna. Aclaro esto porque antes, y ustedes van a estudiar por algún libro que está viejo, esto no era así antes. Cuando era de igual valor se consideraba permuta, ahora se considera que es compraventa. Sigamos la próxima, que es lo último que explico. Acá me ponen la diferencia con la donación de la compraventa. Obviamente que la naturaleza, la diferencia de la donación, ¿cuál es? La liberalidad. Que hay una liberalidad, que no hay, se entrega una cosa, pero no hay a cambio dinero. Sin intención de una contraprestación. Exactamente. Bueno, el contrato no debe ser juzgado como de compraventa, aunque las partes así lo estipulen, si para hacer tal le falta algún requisito esencial. Ojo, este artículo sí es muy importante, quiero aclararlo, de todas maneras lo tienen en el apunte, porque algunos artículos dicen que aquí nuestro sistema ha tomado el sistema alemán de la punctuation, es decir, a ver, para que nos entendamos. El contrato, para que sea contrato, tiene que tener todos los elementos esenciales del contrato. En el caso de la compraventa, decimos que es compraventa, decimos que hay pago del precio, o sea, que se compromete a entregar el precio y que se compromete a entregar la cosa. Con esos dos elementos, si ustedes quieren, hay compraventa. Eso, todo lo demás, es decir, no es lo mismo la compraventa de un caramelo que la compraventa de un inmueble, que la compraventa de un galpón que tiene maquinarias instaladas en la cual se puede poner a producir una empresa. Obviamente que no es lo mismo, pero se tienen que dar los elementos esenciales. En nuestro sistema, nosotros tenemos una regulación o normativa de reglas naturales, es decir, aquellos conceptos que las partes no han determinado pueden ir a cómo están regulados en el código. Por tanto, si nosotros no dijimos que había algún tipo de plazo o algún tipo, la compraventa es de contado. Si no dijimos lugar de cumplimiento donde la cosa cierta se encontraba al momento de contraer la obligación. Si no establecimos a cargo de quién son los costos del traslado y son a cargo del comprador. Es decir, tenemos una cantidad de normas supletorias de elementos naturales del contrato que complementan esa obligación. Por supuesto que en contratos más complejos es necesario adentrarse también en otras cuestiones. Pero en principio, si ustedes tienen los elementos esenciales del contrato, tienen el contrato. Si esto es decir que estamos adoptando la teoría de la punctuation alemana, o no la estamos adoptando, a mí la verdad me importa poco. Lo cierto es que si ese contrato puede ser suplementado
complementado con los elementos naturales del contrato por las normas del código, para nosotros es válido. ¿Dudas, preguntas de la clase? ¿Ninguna? Profe, a mí me quedó una duda con respecto a la forma. No sé si prefiere que lo veamos en la próxima. Pero... Haga lo siguiente. Mírelo, lea el archivo que yo he subido en contratos 1 sobre la unidad 2. Léalo y véalo la semana próxima con la doctora de la Sabia. Si todavía ahí le quedan dudas, lo charlamos cuando usted quiera. Buenísimo, gracias. ¿Alguien levantó la mano? Era un chico. Sí, profesor, iba a consultar si ahora tiene clase de consulta después de esta clase. Después de esto tengo clase de consulta. Buenísimo. No, discúlpeme. Hoy no. No, después de esto lo que tengo es una reunión con el equipo de cátedra. El lunes que viene. Bueno. El lunes que viene. Yo no voy a dar clase, pero tengo clase de consulta. Bien, entonces le podría hacer una muy corta, una consulta muy cortita. ¿Sí? ¿Cuál sería el interés práctico de establecer la naturaleza jurídica de un contrato? Pues si no parece ocio intelectual, pero digo, eso tiene repercusiones a la hora, no solo, un poco lo respondió cuando hacía esto de preparar las estrategias de litigio, etcétera, pero también con respecto a la moral, cuándo se configura un incumplimiento. Mire, se lo voy a decir corto. En el caso de del contrato de obra, usted tiene la facultad del locatario de rescindir el contrato sin necesidad de dar una justa causa. Usted eso en la compraventa no lo tiene. Ejemplo, es lo que más rápido me viene a la cabeza. Pero mire, la naturaleza jurídica del contrato, más que naturaleza jurídica, lo que estamos hablando de qué contrato es. Naturaleza jurídica es otra cosa. Naturaleza jurídica es decir si la compraventa implica una transferencia, implica una cesión, implica no sé qué. No. Acá de lo que estamos hablando es de tipificar el contrato para la normativa que le corresponde. No es naturaleza contrato. No estoy definiendo la naturaleza del contrato. Estoy diciendo, ¿es este o es aquel? ¿Le aplico esta normativa o le aplico esta otra? Perfecto, profe. Mil gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguro? Bueno. ¿Seguro? Profe. Sí, Mili. Celeste, una consulta. Sí, después de Celeste, Mili. Celeste. Sí, una consulta. A mí no me quedó muy claro la parte donde dijo de la compraventa y la permuta. Entiendo que la compraventa es la cosa por el dinero. Y en la permuta... Cosa por cosa. Claro, cosa por cosa. Pero si yo entrego una cosa y dinero, como decía recién en el caso del auto, ¿estoy en permuta o en compraventa? Si usted entrega, la cosa vale 100, y usted entrega 100 o más de 100, es compraventa. Si usted entrega la cosa que vale 100 y 20, o sea, menos, cualquier monto menor a 100, es permuta. O sea, pero ese 100 sería en valor de dinero, ¿no? Claro. No sería la cosa. Ah, bien, ahí está. Muchas gracias, profe. No sé a quién le dije que Mili creo que iba después. Mili. No, era algo que preguntó el chico recién, pero ya lo voy a buscar en contrato, no me acuerdo bien. Listo. ¿Alguna otra duda? Gabriel, que está ahí, Valentina, Camila, ¿nadie más? Chao, entonces. Nos vemos, profe. Profe. Hasta la próxima.